la doctora Silvina Peseta. Ella es abogada, doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, estudiante de la especialización en Bienestar Animal de la UBA, es investigadora adjunta del CONICET, es investigadora del Instituto Gioja de la UBA también, es docente de ética animal en la UBA, es traductora para Latinoamérica de Zoopolis, una teoría política para los derechos de los animales. Es autora de numerosos artículos publicados en Argentina y en el extranjero. Es conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales y fue amicus curiae en el caso Estrellita. Doctora. Me desenmuté, porque estaba silenciada yo misma. Bueno, muchas gracias por la invitación a quienes organizan este importante encuentro sobre un caso tan relevante, porque ha adquirido notoriedad. Me parece que en primer lugar porque se declaró a Coco un sujeto de derechos, y eso es siempre bienvenido. Y tomó notoriedad pública aparte del caso de manera azarosa, porque no fue, como decíamos al principio, antes de que empezara la transmisión, un litigio estratégico, sino que, bueno, se encontró al animal en ocasión de la investigación de otro tipo de delitos o faltas, y bueno, esto generó esta sentencia que tiene, bueno, decisiones típicas de un tema que es novedoso, porque el derecho animal es algo relativamente nuevo, aunque obviamente está creciendo a pasos agigantados, con sentencias, tanto en Argentina como en otros países, y con legislación que intenta aportar, con incluso reformas constitucionales que se están discutiendo en este momento, por ejemplo, el caso de Chile. Y bueno, este caso es muy relevante porque, por lo menos, digamos, desde el punto de vista jurídico, suma muy promisoriamente una declaración, otra declaración de un animal como sujeto de derecho, pero no deja de tener algunos problemas la sentencia, y yo primero quisiera concentrarme en eso, porque yo lo vi de afuera el caso. Yo no he participado en este caso ni como amicus, digamos, ni de ninguna otra forma, y entonces la primera cosa con la que entro en contacto es con la sentencia, digamos, y me parece interesante mirar algunas cosas en este sentido. En primer lugar, más allá de este aspecto positivo, que es la declaración del animal como sujeto de derecho, uno tiene que revisar la fundamentación. A mí me parece que hay algunas cosas muy problemáticas que se repiten en general en algunas sentencias, como son, por ejemplo, fundar la sentencia en la Declaración de los Derechos de los Animales, que no existe, que nunca se aprobó a nivel internacional, pero que erróneamente se considera que esto es así, y se ha instalado esto lamentablemente, pero esta es un proyecto más de convención internacional que finalmente no ha tenido apoyo en ningún organismo. No es cierto que la ONU la haya aprobado. En segundo lugar, también me parece problemático el apoyo en la Declaración de Cambridge, que también es muy popular en nuestro país, y sin embargo muy poca gente sabe que esta es una declaración que no ha hecho la universidad, sino que es una declaración que se hizo, y lo pueden consultar si quieren, en la página de la Fundación de Philip Lowe, que es el redactor de esta declaración. Se hizo luego de un congreso que sí tuvo lugar en dicha universidad, y cuando terminó el congreso se reunieron, como muchas veces pasa luego de un congreso, las personas que participaron en un congreso, digamos, en memoria de un científico, y redactaron esta declaración, que finalmente firmaron en un hotel, en una conferencia de prensa, en un hotel en dicha ciudad. Pero no es la universidad la que hizo esta declaración. Y por otro lado, la declaración tiene una forma de conceptualizar lo que es la conciencia animal, tomada de lo que fue el informe Bramble, que fue un informe muy relevante para el inicio de una disciplina científica, no la posición ética, sino la disciplina científica del bienestar animal, que surge como consecuencia de las denuncias de la intensificación de la ganadería en el Reino Unido, y toma la misma forma de redacción. Y en ese informe, sí realizado por científicos,
liderados por Bramble, ya se reconoce que los animales tienen la capacidad de sufrir y que tienen una capacidad de sufrir igual a la humana y que tienen experiencias y sentimientos como los seres humanos porque tienen la misma base biológica, fisiológica. Entonces, esto es llamativo porque además hay mucha más evidencia científica de la capacidad de los animales sobre los que no hay dudas, que es decir, de los mamíferos. Y este es un problema porque es una manera de fundamentar muy endeble, que en este caso no tuvo problemas porque la sentencia quedó firme, pero imagínense si esto se discutiera en otro, digamos, en otro ámbito. Esto me parece también un problema. Y por último, en términos de fundamentación, la sentencia empieza afirmando que en nuestro derecho no hay ninguna norma que declare que los animales son sujetos de derecho. Esto también me parece una afirmación un poco complicada, porque nuestra jurisprudencia, por un lado, tiene, si comprendemos el derecho en un sentido más amplio, incluyendo, por ejemplo, las sentencias como parte de este derecho, ya tenemos sentencias, como por ejemplo el del caso Sandra, caso Cecilia, en el que se considera a los animales sujetos de derecho. Y además, como la sentencia bien menciona, también la ley 14346 del año 54 considera a los animales víctimas. Y en esto la sentencia es muy interesante porque de ahí deriva que si los animales son víctimas tienen ciertas capacidades. Y a ello yo quisiera agregar que también nuestra legislación, que es verdad tiene un menor rango, pero la legislación de SENASA, por ejemplo, la resolución 46 del año 2014, que es una resolución que incorpora un capítulo de bienestar animal a un decreto general que regula la explotación de los animales de granja, reconoce expresamente que los animales están conscientes cuando establece que es obligatorio el método de insensibilización previo a la faena. Es decir, si nosotros consideramos que el derecho más, no en un sentido muy simple, de un mero conjunto de normas, de las cuales en general pensamos digamos, con una mirada del siglo anterior, que el Código Civil es el centro de todo, y si el Código Civil dice que los animales no son cosas, pensamos que ahí radica el núcleo sobre el cual gira todo el resto del derecho, sin poner eso en duda, sin pensar que tenemos una constitución, tratados sin pensar en los fines del derecho, en sus funciones, en sus principios y en las sentencias, sin pensar en todo eso. Partir de eso me parece un poco arbitrario, un poco problemático y contradictorio con otras secciones del derecho. Entonces eso a mí me pareció un poco complicado. Y luego, finalmente, para remarcar, cuando hace mención al caso Sandra, retoma la idea de sintiencia, sosteniendo que en este caso la jueza lo toma del Código Civil francés, cuando en realidad el Código Civil francés habla de seres dotados de sensibilidad y no de sintiencia, que en general es un concepto tomado de la ética animal y también de la biología y también de la disciplina bienestar animal. Entonces, todas estas cosas me parecen mejorables para el futuro, no obstante que el fallo, por supuesto, nos guste por su declaración final de sujetos de derecho, y yo pensaría un poco más en eso. Por otro lado, y para no ser tan extensa, me interesan algunas otras cosas en relación con Coco como animal silvestre. Pero Coco como animal silvestre y también, como recién mencionaba Vicky, en tanto individuo, porque la categoría de animal silvestre es una categoría amplia que luego, cuando nosotros vemos derechos vulnerados y casos como este, hay que pensarlos en contexto. Entonces, una de las cosas que me gustaría remarcar de esta cuestión es la idea del derecho a la libertad. En ética animal, que creo que es la disciplina que más conceptos provee para poder entender estas nuevas demandas en torno a los derechos de los animales y de los cuales en general nos nutrimos cuando pensamos en el desarrollo del derecho animal, se piensa cuáles son, se han propuesto distintos derechos fundamentales para los demás animales sintientes. Cuando pensamos en los animales salvajes, algunas propuestas son que el primer derecho o el derecho fundamental de los animales salvajes es a la libertad. Tengamos en cuenta que, por un lado, nuestro derecho positivo no garantiza este derecho a la libertad de manera generalizada de los animales salvajes. ¿Por qué? Permite, por ejemplo, la existencia de zoológicos. Entonces, digamos,
por un lado habla de la libertad o protege a los animales salvajes en la ley 22.421, pero por el otro también protege, digamos, establece límites a esta libertad. En segundo lugar, aunque el fallo habla de la libertad de Coco, en realidad la libertad de Coco nunca estuvo en juego, porque Coco fue una víctima de tráfico de fauna y las personas que lo tenían no tenían derecho a tenerlo. Luego, por supuesto, ahí está la comisión de delitos de la ley 14.346. Y finalmente, y lo que me resulta más interesante para pensar, sobre todo para el futuro, más allá de estas cuestiones de debilidad de fundamentación, en el caso de Coco, tiene que ver con esto de considerar cada caso más allá de las categorías estrictas. Bueno, es un animal silvestre, tiene derecho a la libertad. Bueno, ¿qué pasa cuando un animal silvestre está improntado? Que creo que es algo que yo no vi en la sentencia, seguramente ha figurado en los amicus y en los informes técnicos, yo no tuve acceso a ellos. ¿Qué pasa cuando tenemos un animal? No solo con una discapacidad severa, como es el caso de Coco, sino también con un animal que está improntado, porque luego de haber pasado toda su vida en contacto con humanos, que además lo maltrataban, lo hicieron víctima de delitos específicos de maltrato y crueldad, en los términos de la ley penal. ¿Qué pasa con ese animal que no puede ser reinsertado? ¿Hasta dónde debemos pensar en términos de rehabilitación? Porque la sentencia, a lo mejor nos pasó desapercibido, habla de rehabilitación. Entonces, ¿hasta qué punto y para qué esto es el interés del animal? ¿O tenemos que pensar en este caso más allá de el ideal de que el animal silvestre esté en libertad, pensar qué es lo que le conviene más a este animal puntual? Y entonces acá, y sí, para finalizar, ya quiero llegar a lo último, y me voy a referir a la sentencia porque, de nuevo, yo no conozco los pormenores, digamos, de la discusión, pero es muy notorio, y tenía por acá, que cuando se dicta la sentencia y se elige proyecto Carayá, ni siquiera en la sentencia se sabe bien de qué se trata el proyecto Carayá, porque se habla de un centro, fíjense, discúlpenme cómo le dice la sentencia, el centro especializado en el tratamiento, recuperación y o bienestar animal. Bienestar animal y es una disciplina científica que estudia cómo afecta la explotación a los animales. O sea, en primer lugar, nos da información sobre eso y surge a la luz de esta preocupación, como les comentaba, con la intensificación de la ganadería, el informe de Bramble, y, digamos, de ahí surge una disciplina científica. Luego está la posición bienestarista, que es una posición ética, que es, obviamente viene ligada, pero no están lógicamente conectadas, pero hay centros de bienestar animal. El bienestar animal nos ayuda a las personas que trabajan con animales en cautiverio a sostener su salud física y psíquica para que produzcan más o para que sigan vivos y puedan, por ejemplo, ser exhibidos. Entonces tiene una función instrumental y se utiliza de acuerdo a la finalidad. Entonces acá hay como, digamos, algunos temas conceptuales. Y el proyecto Carayá, de lo que surge de su propia página, y de lo que surge de la entrevista que le hicieron a la persona que está encargada, trabaja exhibiendo animales, reproduciendo animales, y no es un santuario, es un centro que tiene un carácter más similar a un zoológico o una especie de refugio en donde se exhiben animales y se cobra una entrada. Entonces esto es para pensar, así como la idea de que, digamos, no se quiere instalar o se teme que no se repudie lo suficiente la tenencia de animales salvajes como mascotas, también tenemos que pensar si la exhibición es realmente lo que nosotros queremos cuando pensamos en restaurar derechos de un animal que fue violentado, como en el caso de Coco. Entonces me parece que lo que podríamos pensar para el futuro, en este caso y en el futuro, es, bueno, como van a aparecer más, lamentablemente, víctimas de tráfico, más víctimas de maltrato, y posiblemente más casos en donde haya un litigio estratégico a favor de animales salvajes, y
pero que de animales domesticados también, pero en este caso lo que nos reúne son los animales salvajes, es que, bueno, no dependamos de voluntarios, como recién Vicky decía, bueno, a las 3 de la mañana no había nadie, no dependamos de voluntarios, tengamos, digamos, empecemos a pensar que exista gente especializada, médicos y médicas veterinarias especializadas en diferentes especies, que haya recursos especiales para este tipo de casos y que los animales no vayan de acá para allá, de un lugar al otro, y que establezcamos criterios claros, porque cuando tenemos estas especies, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos trabajar en favor del animal, queremos conservar la fauna, queremos reparar el daño para este animal, estamos pensando en términos de derecho animal, estamos pensando en términos de derecho ambiental, estamos conservando la especie, estamos conservando los derechos de los animales. Es lo mismo un centro de rehabilitación, de recuperación de fauna, que un santuario, que un zoológico. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces me parece que esto para el futuro podría pensarse, para eso es vital el diálogo interdisciplinario. Y un último detalle que no quiero que se me olvide, porque muchas veces, y esto también, digamos, por ejemplo, yo soy investigadora de CONICET. CONICET, en general, salvo que el directorio haga un comunicado o siente una posición, CONICET es un organismo de centros descentralizados y básicamente nutrido de sus investigadores individuales. Quienes somos investigadores de CONICET, investigadores e investigadoras, tenemos posiciones muy diversas. O sea, hay gente que trabaja en explotación animal y hay gente que trabaja con perspectiva antiespecista. Entonces, atención con eso, porque nosotros cuando nos sentamos en una mesa hay que ver, digamos, que alguien venga, o sea, investigador de CONICET, puede ser un investigador de CONICET que está a favor de la experimentación animal, puede ser un investigador de CONICET que está, digamos, a favor de los derechos de los animales en igualdad de condiciones y con el único requisito de que sean sintientes. Y después necesitamos pensar, por ejemplo, ¿qué derechos para qué animales? Es una pregunta para la filosofía del derecho, es una pregunta para la ética animal, es una pregunta para los operadores jurídicos, es una pregunta que también pueden hacerse los activistas, es una pregunta a la que tienen que en la que necesitamos que nos expliquen y que nos enseñen biólogos, veterinarios. Entonces, digamos, ahí atención con cómo usamos los recursos, digamos, de la autoridad científica, entre comillas, ¿no es cierto? Me parece que esto es algo que, digamos, hay problemas científicos y hay problemas de tipo ético-jurídicos, por llamarlo de alguna manera. Entonces me parece que todo esto es algo que debería tenerse en cuenta, que son un montón de cosas y que me parece también lógico que en este momento, que es un momento de surgimiento digamos, de la idea o del inicio de la consagración en términos legales de algunos derechos para algunos animales y de la declaración de algunos animales como sujetos de derechos, es lógico que pase, es lógico que esto suceda, es lógico que haya estos problemas, pero deberíamos entonces tomar esto como, bueno, ¿qué problemas tenemos? Mirarlos de frente y salir adelante para que el próximo caso funcione mejor y no tengamos todos estos inconvenientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Gracias. Bueno, ahora le voy a dar la